Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 26 de junio de 2019 y estás escuchando el podcast número 10 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy vamos a hablar de las jornadas de empleabilidad y de emprendimiento científico que suelo organizar en algunas instituciones como universidades, centros de investigación, etc. Y vamos a ver también cómo podemos aportar nuestro granito de arena a nuestra comunidad científica. Además, vamos a contar con una entrevista, aprovechando la visita que hice en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, a Francisco Arenal, que es responsable de calidad, Quality Assurance Manager de Allotech DNA. Empezamos. Muchos de nosotros cuando entramos en el mundo de la ciencia comenzamos básicamente por una cosa, por curiosidad, ¿no? Tenemos una grandísima curiosidad por cómo funcionan las cosas, la naturaleza, las máquinas, ¿no? Nos gusta entender cómo funcionan las cosas y bueno, pues nos da por convertirnos en biólogos, en ingenieros, etcétera. Pero además muchos de nosotros tenemos ese sentimiento de querer mejorar las cosas en la comunidad o en el lugar donde vivimos. ¿Qué pasa? Que claro, no estamos viviendo siempre en el mismo sitio. Yo, por ejemplo, cuando volví de Estados Unidos tenía esa convicción, ¿no? Yo quería volver para también traer todo ese conocimiento y toda esa vivencia que había tenido conociendo otras culturas y otras realidades científicas al país que me pagó prácticamente todos los estudios, ¿no? Desde el principio, cuando era un pequeñito, hasta la facultad, incluso varios postdocs. Como dice Reid Hoffman, uno de los cofundadores de LinkedIn, piensa con cuidado dónde eliges vivir y trabajar y después comprométete a mejorar la comunidad en la que vives. Yo cuando volví a España me había especializado en audición, en neurobiología de la audición, y mi idea era entrar en la senda académica y claro, una de las cosas que me encantaban era la posibilidad de entrar en un instituto de neurociencia. En este caso, uno de los institutos más punteros en España es el Instituto de Neurociencias de Alicante. Y bueno, pues esa era un poco mi meta al volver a España, ¿no? Me hubiera encantado trabajar allí. De hecho, tenía el background adecuado, méritos académicos, ¿no? La experiencia necesaria, tenía contactos, amigos allí, en fin, que tenía bastante sentido que pudiera acabar trabajando allí. Sin embargo, pues bueno, pues no salió la cosa, no llegué a hacerlo nunca. Cuando volví a España pensaba que iba a utilizar esos granitos de arena que había ido poniendo en el camino para hacer ciencia de laboratorio, posiblemente en un laboratorio de biología, de neurobiología de la audición. Sin embargo, el otro día fui al Instituto de Neurociencias de Alicante, no para hacer experimentos, no para hablar de ciencia, sino para hablar de científicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en estos días se ha organizado unas jornadas organizadas precisamente por los propios investigadores predoctorales de allí del instituto. Y la idea era hacer una serie de charlas y de jornadas y de talleres sobre carreras científicas alternativas al mundo académico, ¿no? La gran noticia es que lo organizaron los propios estudiantes de doctorado. Entonces, en este mundo actual en el que vivimos, ¿no? En el que el recorrido de la carrera es tan largo y tan complejo y tan dificultoso a veces, las salidas profesionales a veces no están tan claras, ¿no? Y bueno, la realidad es que hacer el doctorado comienza a no ser tan atractivo quizás como era antes, ¿no? En parte por eso, en parte porque no se ven claras las salidas posteriores a ese doctorado. Eso es una realidad. Lo podemos pensar o lo podemos ignorar, ¿no? Pero a lo mejor deberíamos preocuparnos de tener siempre una cantera de científicos y no pensar que sin cambiar nada vamos a tener continuamente una cantera de científicos en el país. Este tipo de jornadas la verdad es que sirven muchísimo. Sirven muchísimo para dos cosas. Primero, porque les ayuda, ¿no?, a los propios investigadores predoctorales a ver salidas o posibilidades, ¿no?, de exploración de carreras que no sean solo lo que han oído en el laboratorio o solo lo que han oído en el mundo académico, ¿no? Porque muchas veces no tienen ese tipo de información de fuera del mundo académico. Pero es que además solo el simple hecho de organizarlas en el instituto de investigación, en la universidad, en el departamento, hace que personas que ven este tipo de cosas como algo un poco negativo o quizás que se podrían ver como un plan B desgraciado, ¿no? Porque lo ideal sería a lo mejor solo dedicarte al mundo académico y ser jefe de grupo, ¿no? Hay muchísima gente que tiene todavía esta visión. Ese tipo de personas ven que la realidad está cambiando.
y que incluso aunque no les gusten ciertas cosas, ¿no? Y veo casos donde realmente jefes de grupos ponen incluso el lab meeting, ¿no? El meeting del grupo semanal a la misma hora que está el taller de carreras alternativas. Esto me ha pasado más de una vez, ¿no? Hay personas que lo ven así, lo ven como un desvío de la senda académica pura. Bueno, creo que es inevitable ver que las cosas no van por ahí y que incluso los institutos de investigación más punteros le están dedicando tiempo, esfuerzo y financiación a este tipo de formación lateral sobre desarrollo de carrera, conocimiento de carreras alternativas, conocimiento de incluso temas de emprendimiento. O sea, esto está ocurriendo al menos en Europa, y en España empieza a ocurrir en muchos sitios. ¿Qué se puede conseguir en este tipo de jornadas? No, bueno, una jornada puede ser desde algo muy cortito. Un seminario, una charla puede despertarte. Un taller puede darte pistas, puede darte herramientas, ¿no? Por donde comenzar. Varios talleres pueden darte varias pistas y varias herramientas. Pero una jornada es fantástica porque tú eliges dónde quieres estar y son muchas horas de talleres, pueden ser varios días de talleres, y lo primero que suelo hacer en este tipo de talleres es esa primera charla introductoria, ¿no? En esa charla, donde suelen ir los doctorandos, se dan números, ¿no? Y esos números pues dan muestras de que no está mal tener en mente un plan B en el caso de que ese plan A, que claro, para casi todos es seguir en la senda académica y convertirse en jefe de grupo, pues no acabe por ahí la cosa, ¿no? Pero además en estas charlas también hablo de la propia senda académica, porque sorprendentemente muchas personas que hacen la tesis no saben exactamente cuáles son los diferentes pasos que hay que conseguir en tu propia carrera para terminar tu vida en la senda académica, ¿no? No saben a lo mejor qué diferencia hay entre un profesor contratado doctor o un profesor asociado, o no saben qué significa exactamente ser científico titular del CSIC, ¿no? O cómo entras o cómo llegas a convertirte en eso. Este tipo de cosas también es importante hablarlas de forma reglada durante el doctorado. Ahora, lo que suele resultar más útil es toda la información relacionada con el mundo de las carreras científicas que no son académicas, porque ahí el desconocimiento suele ser tremendo, ¿no? Suele verse como un mundo un poco más muy lejano, ¿no? Al que todavía no te has acercado y no tienes casi nada de información. Por eso además estas charlas son perfectas para darse cuenta de que hay un gran número de carreras profesionales para investigadores y para científicos que no tienen por qué ser la universidad o un centro público de investigación, ¿no? En cuanto a los talleres, pues es algo mucho más práctico, ¿no? No es ya solo esa información, sino ya meterte en faena y decir, a ver, ¿por dónde empezamos, no? Una de las cosas que siempre intento explicar es que buscar trabajo o buscar una carrera profesional no es tan difícil. Es más, es fácil. Para perfiles altos es fácil. Lo difícil es saber qué estás buscando. Lo difícil es saber qué tipo de trabajo estás buscando, ¿no? Entonces, podríamos dividir en 3 partes esa ruta de empleabilidad o de emprendimiento para entender cuál podría ser tu carrera profesional. La primera parte está más relacionada con el autoconocimiento, ¿no? Si tú no llegas a conocerte bien a ti mismo, si no sabes cuáles son tus valores, tus intereses, tus competencias, ya sean técnicas o ya sean transversales, es muy difícil convencer a nadie en una entrevista, en un proceso de selección, de que tú eres la mejor persona para un tipo de trabajo, ¿no? Con lo cual, lo primero, hay que conocerse a uno mismo, ¿no? La segunda parte ya sería más relacionada no contigo, sino con la situación y con la circunstancia laboral de tu entorno, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo o qué tipo de trabajo ideal podría haber en el sitio donde tú quieres vivir, ¿no? Eso ya no eres tú, eso ya es un poco las circunstancias, ¿no? Y después viene la tercera parte, que son ya estrategias muy concretas para hacer el matching entre ese autoconocimiento y ese trabajo ideal. Y como digo, esa parte en el fondo es casi la más directa, ¿no? Evidentemente, cada institución, cada centro tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura, y no todos los doctorandos tienen las mismas necesidades, ¿no? Por eso esos talleres se hacen es profeso para cada ocasión, ¿no? Hay veces que quieren hablar más de ese primer paso de autoconocimiento, hay veces que los talleres van directamente a hablar sobre currículum, ¿no? Cómo desarrollar un currículum o cómo trabajar LinkedIn. Cada uno pide una cosa diferente. En cualquier caso, estos workshops consiguen empoderar y aumentar esa primera autoestima que a veces no está tan alta en los momentos que no son muy álgidos durante la tesis, ¿no? Y además consiguen generar un cierto sentimiento de comunidad entre los doctorandos que están en el mismo instituto o en el mismo departamento, ¿no? Claro, porque en la vorágine de experimentos de
de cada día, ¿no? De cada semana, no es fácil fomentar ese sentimiento de comunidad. Y tener este sentimiento de comunidad es importante. Es muy importante, sobre todo porque solo nos cuesta iniciar proyectos, ¿no? O transformar el mundo, convertir cosas antiguas en cosas nuevas. Pero cuando formamos parte de una comunidad podemos mover montañas. Y en este caso podemos cambiar cosas para bien de la propia ciencia, pero también para nuestro propio beneficio. En los talleres también trabajamos, cuando lo requieren, tema del emprendimiento. Y aquí ya sí que es más complicado, ¿no? Es más complicado porque el porcentaje de personas que durante la tesis doctoral quieren o han decidido, tienen bastante claro, que quieren crear su propia empresa o que quieren convertirse en freelance y que no quieren dedicarse al mundo académico, no es alto, es muy bajito. ¿Qué pasa? Que si no le dedicamos ese tiempo a dar esas primeras herramientas para emprender a ese 5% de los que puedan ir al taller, estamos perdiendo a ese 5%. Lo que está claro es que casi todos los que llegan a los talleres no tienen información sobre qué es emprender o cómo comenzar o cómo desarrollar un modelo de negocio, ¿no? Este tipo de cosas. Evidentemente, a la mayoría no le va a interesar demasiado, pero este tipo de talleres siempre van a conseguir que haya un porcentaje pequeño a los que les entre el gusanillo y que decidan que, oye, a lo mejor sí puedo hacer yo esto, así, a lo mejor soy yo la persona que tiene que crear la empresa, ¿no? Este tipo de discusiones las he tenido 1000 veces con personas del mundo académico, ¿no? Donde hay una cierta perspectiva de que son otros, son los que se metieron a empresariales, ¿no? Son los que tienen que hacer la empresa y después me contratan a mí. Pero eso de que yo mismo cree una empresa me suena tan lejano que incluso a nivel cultural no lo veo adecuado, ¿no? Ese tipo de razonamiento lo oigo muchísimo. En fin, que para emprender no te hace falta ya solo dinero, no te hace falta ya solo una buena idea, te hace falta tener ganas de emprender, ¿no? Tener esa ilusión y ese drive que tienen los emprendedores. Pero claro, si no lo sacas a flote, si no sabes que está ahí, es imposible que comiences esa vida como emprendedor, o como freelance, o como autónomo, llámalo como quieras. Y después, posiblemente, la parte más interesante de todas estas jornadas no son ni los talleres, ni la parte de los modelos de negocio de emprendimiento, ni las charlas, son posiblemente los cafés, o sea, las pausas. ¿Por qué? Pues porque las mejores preguntas normalmente surgen durante el café. Es curioso, pero muchas personas, bueno, pues por su forma de ser, pues a lo mejor no les apetece demasiado participar en una discusión abierta, ¿no? Y a lo mejor se quedan con preguntas que después te transmiten durante la pausa del café. Y eso yo ya lo sé, con lo cual siempre que voy a una pausa de un café pongo mi cabeza en modo on y sé que van a entrar preguntas que después tengo yo que desarrollar cuando vuelva a entrar en el taller o cuando vuelva a entrar en la charla, porque son las mejores preguntas. No existen las preguntas tontas, no, existen las preguntas que se hacen y las preguntas que no se hacen, y esas no existen. La tesis doctoral suele ser la primera etapa para convertirse en investigador profesional, eso está bastante claro. Pero es que además es mucho más. El doctorado, como lo es cada fase en realidad de tu carrera profesional, sea una o sea otra, es un compendio de experiencias, ¿no? Experiencias profesionales, personales, ¿no? Cosas que te pasan, cosas que vas añadiendo a tu mochila, son como granitos de arena que vas sumando, ¿no? Y muchos de esos granitos se quedan en la mochila y pasan a formar parte de ti como profesional, ¿no? Incluso como persona, a nivel personal. Lo interesante de todo esto es ver que muchas de esas competencias que desarrollas durante el doctorado, ya sea en el doctorado, ya sea fuera del laboratorio durante el doctorado, pueden ser esas llaves de entrada a futuras etapas profesionales, ¿no? Y eso es lo difícil de ver. Que un doctorado no es conseguir un papelito donde ponga que eres doctor. Es un proceso, es un viaje. Es un viaje en el que tú empiezas a aprender y a desarrollar y a potenciar un montón de competencias. Competencias algunas serán muy técnicas y otras serán soft skills, ¿no? Serán competencias transversales que puedes llevar a otros mundos laborales, ¿no? No tiene nada que ver, no tienen necesariamente que ver con la parte técnica de tu conocimiento de hard skills, ¿no? Y eso lo llevas ya en la mochila, porque tú no sabes dónde vas a ir, ¿no? Yo no sabía que iba a dar una jornada sobre emprendimiento y empleabilidad en el Instituto de Neurociencias de Alicante este año. Uno no puede tener una visión tal que conozca exactamente qué es lo que va a ocurrir dentro de 10 años, dentro de 20 años. Pero si te formas, si continúas formándote, si tienes unos valores, unos intereses y unos conocimientos
alineados, es muy probable que ese tipo de granitos de arena al final puedan convertirse en una playa con sentido. Y a lo mejor tú no le ves el sentido al principio, ¿no? A lo mejor no le ves tanto sentido al hecho de que estés haciendo un experimento un día durante tu tesis doctoral. A veces pierdes esa visión lejana y te quedas solo en la parte experimental o en la parte muy concreta del día a día. Estamos haciendo un trabajo, estamos formándonos, estamos haciendo un desarrollo profesional en nuestra carrera y también estamos creciendo como personas, así que no hay que preocuparse tantísimo del futuro y lo que sí hay que preocuparse es de saber para qué estoy haciendo la tesis doctoral. Y en parte la estás haciendo para conseguir competencias y desarrollar esas competencias. Porque esas competencias van a la mochila y esa mochila es tuya. Y no es de nadie más, es tuya. Ahora os voy a dejar con una entrevista que le realizamos a Francisco Arenal, aprovechando una visita que hice a Madrid para dar uno de los talleres en la Universidad Autónoma, allí en Canto Blanco. Y Francisco es responsable de calidad, es Quality Assurance Manager en una empresa, Allotech DNA. Y vamos a ver no solo qué es lo que hace esta empresa, sino también qué es lo que hace un responsable de calidad. ¿Qué es eso de un Quality Assurance Manager? Empezamos. Bueno, hoy estoy en el campus de la Autónoma en Madrid, en Canto Blanco, y voy a dar unos talleres sobre empleabilidad y introducción a carreras científicas alternativas al mundo académico, y voy a aprovechar también para acercarme al parque científico de aquí del campus, donde tengo la suerte de contar con un par de investigadores que les apetecía esto de las entrevistas del podcast, y dentro de poco vais a oír, cuando llegue allí, una entrevista a Francisco Arenal, que es Quality Assurance Manager, es responsable de calidad de una empresa llamada Allotech DNA. Ahora estoy echando la vista atrás y creo que hace la friolera de 21 años que vine por primera vez aquí al campus de la Autónoma, ¿no? Cuando descubrí en tercero de carrera la genética molecular, ¿no? y conocí que hacían investigación en desarrollo en drosófila aquí en el CBM. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, pues hoy no estamos por radio, no estamos por teléfono, hoy no estamos en el estudio, hoy estamos en el Parque Científico de Madrid, en el campus de Canto Blanco, y tenemos la suerte de contar con el doctor Francisco Arenal. Francisco es hoy por hoy responsable de calidad en Allotech DNA. Y bueno, vamos a aprovechar esta visita al campus y al parque científico para saber no solo qué es lo que hace Allotech DNA, que es su empresa, sino cómo un científico o cómo un doctor se convierte en responsable de calidad. Francisco, bienvenido. Pues nada, buenas tardes y muchas gracias, y agradecerte sobre todo la visita que me estás realizando. Nada, gracias a vosotros. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue tu tesis doctoral, dónde la hiciste y sobre todo en qué consistía? Sí, pues yo desarrollé mi tesis doctoral en Merck Sharp & Dohme, que es una farmacéutica norteamericana, y mi tesis doctoral versaba sobre un estudio de técnicas, una comparativa de técnicas moleculares y fenotípicas aplicadas a un screening de metabolitos secundarios. Sobre cepas fúngicas principalmente, ¿no? Bien. Y lo hiciste aquí en Madrid, ¿no? Sí, en el CIBE, el Centro de Investigación de MSD de España. Francisco, y tú entonces, en realidad, en principio, cuando terminaste la tesis, tu intención era hacer un postdoc o quizás seguir un poco la senda académica, ¿no? Sí, claro. Yo desde que me licencié en biología siempre tuve claro que quería dedicarme a la investigación. Eso pasaba por realizar un doctorado y posteriormente pues hacer un proyecto de postdoc o lo que surgiera, y optar a alguna plaza de científico titular o alguna plaza de profesorado en universidad o algo similar. ¿Y el postdoc lo hiciste de algo parecido? El postdoc fue relacionado, sí, muy en la línea en la que había sido la tesis doctoral. Fueron 2 o 3 proyectos en el CSIC, en el Centro Nacional de Biotecnología y en el Centro de Ciencias Medioambientales.
Durante ese tiempo también pues tuve una estancia corta en la Universidad de Tübingen en Alemania relacionada con uno de los proyectos en los que estaba participando. ¿Y qué es lo que te pasa en la vida para que el mundo empresarial llegara a tu vida? Bueno, también tengo que confesarte que debido a mi experiencia de la tesis doctoral, que la realicé en una empresa, ¿no? Sí. Yo siempre me he sentido muy a gusto con la forma de trabajar en una compañía, ¿no? Sobre todo quizá también porque, bueno, pues al realizar la tesis en una empresa, en una farmacéutica norteamericana, pues tienes un determinado, o te enseñan a trabajar de una determinada forma, ¿no? Sí. Y bueno, en realidad esa forma de trabajar, pues pidiendo responsabilidades y pidiendo productividades, etcétera, pues es una forma de trabajar que a mí me encuentro a gusto con ella, ¿no? Pero entonces, ¿viste mucha diferencia entre lo que hacías en un periodo y en otro? Simplemente porque era... Sí, en ese sentido sí, porque bueno, en realidad la labor de investigación, pues... bueno, también es cierto que han pasado unos años desde que yo dejé la investigación, ¿no? Pero, bueno, pues está abierta un poco a la capacidad e iniciativa del investigador de llevar adelante, de sacar adelante proyectos y las correspondientes publicaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que echas de menos de esa época? Bueno, pues en realidad echo de menos pues el poder investigar y el poder trabajar sobre temas concretos o de un carácter más de ciencia básica, ¿no? Pero también tengo que decirte que este cambio que supuso fue en mi vida, o sea, ni mucho menos me arrepiento de ello, ¿sabes? No, que estoy súper orgulloso de haber llegado a donde estoy. O sea, que no hay tantas cosas que echas de menos, en realidad. No, en realidad no. En mi caso, no. Vale. En mi caso, no. Francisco, cuéntanos cómo fue el fichaje por PharmaMar. Bueno, pues después de realizar varios proyectos de postdoctorado, PharmaMar fue la primera empresa que se me puso en el panorama profesional delante. Y sí que es cierto, bueno, que yo llevaba ya varios años opositando a plazas de científico titular del Consejo y estaba en unos proyectos en los que pues no veía muy claro cuál iba a ser el futuro, mi futuro profesional inmediato. Y en realidad, un buen día apareció PharmaMar con una oferta de trabajo en una línea de trabajo de I+D que me pareció súper interesante, un área que yo dominaba perfectamente porque era en realidad el resultado del trabajo que yo había hecho en la tesis y en los años posteriores de postdoc. Que eran los antitumorales, ¿no? Era una línea de antitumorales de origen fúngico. Y la verdad es que entre eso y el recuerdo de la tesis, de trabajar en la empresa, la verdad es que no lo dudé ni un solo segundo. Yeah. Qué bueno. ¿Y entonces cómo hiciste la transición a la calidad? Pues después de unos cuantos años, creo recordar que 4 o 5 años trabajando en PharmaMar en esta línea, bueno, pues la compañía decidió cerrar la línea y tomar otra dirección de su trabajo en su parte de desarrollo en I+D. Y bueno, pues la verdad es que me planteé ante la perspectiva que había a nivel profesional en España de los puestos relacionados con desarrollo, con I+D, pues bueno, la verdad es que me planteé el hecho de que igual era hora de pararse a pensar un tiempo y hacer algún tipo de reciclaje o retomar algún camino diferente, ¿no? Y evidentemente paré, no tardé mucho en pensar porque yo afortunadamente creo que siempre he tenido las cosas claras y vi que los aspectos y los temas de calidad me interesaban, me gustaba cómo se trabajaba en y con la calidad. Y vamos, te puedo decir que prácticamente después de dejar el trabajo de PharmaMar, al día siguiente ya estaba metido en temas de formación de calidad para completar en aquello en lo que yo pensaba que tenía carencias. Claro, porque en tu caso descubriste el nicho, digamos, desde dentro porque tú lo estabas viendo, ¿no? Exactamente, sí, justo eso es. Yo había vivido ya esa parte, ¿no? del trabajo asociado a la calidad, lo único es que, bueno, pues yo no participaba, ¿no? en esas tareas. Pero sí que es cierto que por la forma de trabajar en la empresa veía que era una forma de trabajar muy afín a mi forma de ser y que podía cuadrar con mis expectativas profesionales. Vale, eso pasa muchas veces cuando hablamos con gente que son más del mundo académico, ven siempre la carrera profesional
absolutamente lineal. O sea, tú sabes lo que hay siempre después porque solo hay una cosa. Sí, ¿no? es cierto. Y después, es cierto. cuando estás en el mundo empresarial, es justo al revés. O sea, hay como ramificaciones, pero claro, tienes que entrar por la primera ramificación. Pero incluso, te podría decir que incluso la carrera científica es así, ¿no? Mira, yo hablando de estos temas en concreto, pues con mi mujer, que también es bióloga, en alguna ocasión hemos hablado que en realidad en nuestra vida profesional solo estamos aplicando lo que hemos aprendido de biología en la licenciatura, ¿no? Y en realidad toda aquella especie que no es capaz de adaptarse al medio está condenada a la muerte. Entonces, en realidad es un reciclaje y es un continuar otro camino, pero siempre hacia adelante, por supuesto. Claro, pero en el caso de ser un técnico de calidad, tú no necesitas tener un doctorado, ¿no? En principio. Como tal exigencia no, pero sí que es cierto y tengo que reconocer que el doctorado te da una experiencia de conocimiento a nivel técnico, sobre todo si estás en un área de calidad que está relacionada pues, con el sector farmacéutico o con el sector biotecnológico. En realidad nunca has dejado de abandonar tu área del todo, ¿no? Y por supuesto te da una experiencia a nivel de trabajo y capacidad de analizar procesos y tareas que por supuesto el doctorado es algo importante para llegar a conseguir eso. ¿Y eso lo ven las empresas? Por supuesto que lo ven. Mira, en concreto te puedo hablar concretamente del caso actual en el que yo trabajo ahora mismo en una compañía, Allotec DNA, que se dedica a fabricar kits de diagnóstico in vitro. Y nuestra compañía pues tiene un componente, una fuerte base de I+D. Y es una parte muy importante todo lo que es la transferencia de los productos desde la I+D hasta la producción, hasta la fabricación. Y en realidad eso es más que nada pues aplicar muchos conceptos y mucha forma de trabajar que has aprendido durante el doctorado. Y tú desde dentro, desde la propia empresa, entiendes que si hace falta algo, si encima tiene ese amueblado de cabeza de un doctorado, aportas cosas diferenciales. Por supuesto. A una persona que sepa muchísimo de calidad, pero que no tenga esa formación. Por supuesto. A mí, por ejemplo, el hecho de venir de la investigación y haber hecho un doctorado en sí, pues me supone tener una mejor conexión y estar mucho más alineado con toda la información que se me transfiere desde la parte de I+D de la compañía, para poder, digamos, materializarla y hacerla en la realidad en el área de manufacturing, en el área de producción. Claro. Eso es como una especie de facilidad que tengo de unir áreas diferentes de la empresa y poder conseguir esa transferencia de producto. Claro. O sea, tú ahora mismo lo ves muy claro porque ya llevas una trayectoria profesional, ¿no?, dilatada, pero yo imagino que esa transición casi mental, diría, ¿no?, de pasar de pensar de una manera a entender que hay un mercado donde tú puedes entrar, donde tú tienes competencias que puedes transferir ahí y que además hay una necesidad real, ¿no?, de ese tipo de perfiles, no debe ser fácil, ¿no? El pasar de renunciar a una plaza en el CSIC o a unas posiciones para hacer una cosa diferente, ¿cómo se lleva eso en esa transición? Sí, claro, bueno, a ver, esto con la perspectiva del tiempo, como bien dices, pues se ve de una determinada forma, pero en el momento de tener que tomar las decisiones es diferente, ¿no? Y en realidad eres consciente, bueno, pues que te estás planteando quizá en parte renunciar para siempre en algo que tú siempre a lo que has querido dedicarte, ¿no? Pero bueno, ya te comento, yo creo que soy una persona bastante plástica en ese sentido y que me adapto bien a las circunstancias y me gusta disfrutar con mi trabajo y me di cuenta que haciendo esto algo diferente a la investigación, que era igualmente feliz desde el punto de vista profesional y disfrutaba trabajando igualmente. Entonces, si me gustaba y disfruto haciendo mi trabajo y preocupándome por obtener buenos resultados, pues no le veo ningún problema al cambio. Muy bien, muy bien. De hecho, cuando terminaste en Farmamar, ¿seguiste un poco la línea o cambiaste de algo? Bueno, de hecho, cuando salí de Farmamar, que era un trabajo de I+D, de ser responsable de una línea de metabolitos, de antitumorales,
Pues tuve este replanteamiento porque en realidad necesitaba también a nivel profesional un cambio de tercio, ¿no? Entonces fue ahí cuando vi que los aspectos o el sector de la calidad pues tenía una proyección futura en el sector farma y en el sector biotecnológico, que era algo que estaba cambiante en el mercado, ¿no? Y me pareció una buena idea, pues tirar por ese camino o coger esa opción. Me podía haber equivocado, eso también es cierto, pero si no te arriesgas a hacer algún cambio nunca lo vas a saber si te equivocas o no. Lo que tenía claro es que trabajar en calidad sabía que me iba a gustar y desde ese mismo momento en que salí de Farmamar, pues me preocupé por formarme en calidad. Y también tengo que decir, y es cierto, que en la empresa y en las empresas en las que he trabajado después he estado recibiendo una formación continuada en calidad que para mi desarrollo profesional ha sido importantísimo. ¿Y ese primer paso de formación cómo se hace? ¿Estamos hablando de un máster, de un MBA? Pues fue tan sencillo como intentar hacer una búsqueda sobre máster o cursos. En concreto no fue un máster completo lo que hice yo, pero sí hice cursos que eran módulos pertenecientes a un máster farmacéutico de calidad, y hacer un pequeño screening una vez más, en lugar de mi tesis, hacer un pequeño screening con los cursos que había y optar por unos cuantos cursos que consideraba que eran de calidad en base a la reputación del organizador, el profesorado existente, etcétera, ¿no? Y allí que me lancé. ¿Qué es lo que ha cambiado? O sea, tú ya llevas mucho tiempo en el mundo de la calidad. Para una persona que empieza a interesarse por esto, ¿ha cambiado algo a nivel de formación, de forma de entrar en una empresa en calidad? ¿Funcionan igualmente los mismos másteres o los mismos cursos? Bueno, quizá ahora mismo por la dinámica que te he comentado de la tendencia que hay hacia el cambio y hacia los cambios normativos, quizá yo creo que ahora veo más necesario, aún si cabe, que hace 8 años o 10, el recibir una formación inicial reglada en calidad y sobre todo enfocado hacia los aspectos normativos actuales. Porque ahora mismo, pues por ejemplo en el campo o en el sector de los productos sanitarios, que es donde yo trabajo, ahora mismo tenemos nuevas normativas, nuevas leyes, nuevas formas de ver las cosas, que estamos en un periodo de transición que tenemos por delante 5 o 6 años de transición. Entonces, tienes que formarte y tienes que estar al tanto del día a día de todos esos cambios, porque las cosas son muy cambiantes y de un día para otro salen nuevos requisitos, nuevos requerimientos, nuevos aspectos que cumplir, y entonces en ese papel, la formación en ese papel juega un papel importantísimo. Muy bien. Tú has pasado por Mejoran, Lab Automation, por Lean, GXP, ahora estás en Allotech, DNA. ¿Se trabaja igual en calidad en las distintas empresas o qué es lo que va variando, qué es lo que va cambiando en las diferentes empresas? No se trabaja igual porque, bueno, sobre todo depende de la principal actividad de la compañía en la que estés. Ten en cuenta que si estamos hablando del área de calidad, puede que cambies de compañía y puedes que cambies, a lo mejor sin llegar a cambiar de área, pero sí que puedes cambiar la normativa o las exigencias normativas que pueden aplicar al desarrollo de tu trabajo. Y entonces, evidentemente, pues tienes que modificar y adaptarte a esa diferente normativa. Mi periodo después de trabajar en Farmamar y empezar a trabajar en calidad, pues bueno, estuve trabajando, creo recordar que 7 años como consultor de calidad, y trabajaba en proyectos de índole muy diferente, ¿no? Con empresas asociadas al sector cosméticos, con empresas de farma, con empresas biotecnológicas, y bueno, cada proyecto en realidad era un mundo, ¿no? Porque tenías que adaptar pues las exigencias de la compañía cliente, ¿no? Lo que quería conseguir de ti, tenías que adaptarte a la necesidad del proyecto en concreto. En algunas ocasiones eran contrataciones o eran proyectos que se trataba de preparar la compañía para recibir una auditoría regulatoria o preparar a la compañía para recibir una auditoría de un cliente, ¿no? Depende, los proyectos eran de índole muy diversa. Francisco, ¿qué es lo que te gusta más de tu trabajo actual? Lo que me gusta más, te voy a ser sincero,
Por supuesto. Lo que me gusta más es ver los resultados de tu trabajo, del desarrollo de tu trabajo. En realidad, ese fue uno de los motivos por los cuales pues también me animé o me decidí a dejar un poco la actividad de consultoría de calidad y poder centrarme en el área de calidad de una empresa en concreta. Porque, bueno, pues durante mi paso por Mejora en Lab Automation o por Lean GXP, pues estuve trabajando en proyectos de diferente índole, como te he comentado. Pero bueno, también sentía yo la necesidad de tener que centrarme y enfocarme en algo concreto para ver resultados a un futuro, o a medio o corto plazo, o incluso a largo plazo, ¿no? Y esa fue también un poco lo que me decidió, pues, a buscar nuevas cosas, a buscar nuevos horizontes y poder encontrar o intentar encontrar una compañía en la que desarrollar mi labor o mi actividad de calidad y ver esos resultados en un futuro a medio o corto plazo dentro de la propia compañía y poder estar centrado y tener unos objetivos claros y concretos. Vale. Porque ¿qué es lo que hace que una empresa tenga su propio servicio de calidad, sus propios técnicos de calidad, o tengan que externalizar el servicio? ¿El tamaño de la compañía, el campo? No, yo creo que son las circunstancias actuales del mercado que están llevando y obligando a las compañías a tener que hacer eso, porque en la actualidad estamos, iba a decir sufriendo, pero yo casi prefiero decir gozando de un periodo de tiempo de unos 5 o 8 años hacia acá, en los que las normativas están muy cambiantes, la calidad está tomando otra consideración. Creo que históricamente en España la calidad ha sido siempre muy mal considerada, porque en muchas ocasiones se ha confundido con el hecho de tener un marco en un despacho con un título que diga certificado de X, y la calidad no es eso. La calidad es el trabajo del día a día, el asegurar que salgan todos los procesos, los productos de forma correcta, el asegurar que no hay gaps, que no hay agujeros en tu estructura de calidad. Y en realidad estamos en una dinámica normativa que las propias empresas se ven obligados a ir hacia ese objetivo si no quieren quedarse fuera del mercado en el que trabajan. Oye, ¿y qué es lo que no te gusta de tu trabajo actual? ¿Qué es lo que no me gusta? Bueno, pues no me gusta que tengo demasiadas ideas en la cabeza y demasiados objetivos a nivel profesional que quiero exponer a la dirección y que quiero mostrar a la dirección, y que, bueno, pues por la dinámica del día a día o pues por la estructura que tenemos de compañía, porque somos una empresa biotecnológica pequeña, ¿no? Bueno, pues no es sencillo llevarlas a cabo, ¿no? Entonces hay determinados retos que tenemos puestos en un horizonte cercano y que es complejo llevarlos a cabo por nuestra propia estructura. Quizás, si las cosas nos van bien, que espero que sí, y para ello trabajamos duro, pues quizá podemos llegar a tener un día una estructura que nos permita abordar todos esos objetivos de forma más sencilla. Muy bien. Bueno, Francisco, ¿tienes algún comentario, algún consejo que puedas darle a esas personas que están todavía muy con la cabeza en el mundo académico, haciendo la tesis, con un postdoc, que están empezando a explorar otras opciones y que les vendría muy bien, no solo consejos, sino información del mundo real? ¿Qué les dirías? Pues bueno, por supuesto, desde mi humilde opinión en ese sentido, porque estamos hablando de la vida profesional de las personas, ¿no? Desde mi humilde punto de vista y mi consejo, yo lo que les daría es que les daría el consejo de que primero que separasen un tiempo, el que ellos necesiten. Hay gente que necesita un mes, hay gente que necesita 6 meses, que separaran a pensar qué es lo que realmente quieren y a dónde quieren ir. Si tu decisión es clara y sabes que quieres seguir trabajando en temas de investigación, pues, ¿no?, que pongas toda la carne en el asador para ello, que intentes ser inteligente y buscar un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, un centro que sea competente y que tenga opciones, pues, para conseguir o llegar hasta las metas que tú quieras.
O siempre tienes la alternativa de salir fuera de España a trabajar, que como todo el mundo sabe, todos los investigadores españoles estamos muy bien considerados a nivel mundial. Si la opción es que te planteas después de ese periodo de parar para pensar qué es lo que quieres hacer con tu vida profesional, si empiezas a valorar o a barajar otras opciones que no son en el mundo académico o científico de algún tipo de organismo público, etcétera, pues que no hay ningún problema. Si lo has pensado y lo tienes claro, el mundo es muy amplio, es muy abierto, tienes muchas opciones y siempre y cuando tú lo tengas claro, no tengas miedo para hacer nada y vete hacia adelante con tu idea y tu forma de pensar, que seguro que triunfas. Pues muchísimas gracias. Doctor Francisco Arenal, ha sido un gustazo la entrevista y nada, esperamos a la siguiente. Pues nada, encantado de haber estado charlando contigo un rato y encantado de que te hayas acercado a conocerme y a conocer el sitio donde trabajo. Muchas gracias. Venga, gracias. Adiós. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. No os olvidéis de que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole al like o simplemente mandándonos un comentario porque nos es de mucha ayuda. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que os interesa son los servicios de consultoría personalizada o deseas recibir información sobre seminarios, talleres futuros o quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote un montón de información. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y mil gracias por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas al mundo académico y también y sobre todo a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado. Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.